Pedro Granel resucita Os Esquizos. The All Night Workers, Rhythm and Blues galego grabado en Berlín. Un directo de cine con Tito y Tarántula. Volven os Esquizos, o grupo que revolucionou a escena musical atlántica nos 90 cumpre máis de 20 anos coa reedición da súa música. Daquela permaneceu en torno a 5 anos nos escenarios, pero a súa pegada chega ata hoxe. Lembrámolos antes de recibir con nós a Pedro Granel. ¡Os Esquizos! Os Esquizos emerxen da historia do underground coruñés. A cidade non esquece o veo das súas cordas e a enerxía novidosa das súas propostas. Pero quen son os Esquizos? Pedro Granel, guitarra vocalista, Luis Garrido, batería, Antonio Estraina, guitarra na voz e o desaparecido José Carral baixo. Engadimos o quinto esquizo, Branda, o creador da imaxe do grupo. Ano 88 tiñan 14 anos, rapaces de instituto con dúas cousas claras, a música e vivir deprisa. Fue una etapa muy divertida, muy acelerada, muy de probar cosas, muy de viajar y de vivir de otra manera, ¿no? Dixemos, hai que facer un grupo, gustábanos a música, hai que facer un grupo, e nada, tiramos para adiante con moita desvergonza, sin cortarnos nada, porque a verdade é que non tiñamos nada para, nin instrumentos, nin nada, e bueno, foi todo moi improvisado. MC5, os Stooges, David Bowie e a velveta psicodelia británica como os seus referentes. Nos anos 90 os Esquizos completan a árbore xeanolóxica da música coruñesa. Son fillos de Radio Océano e pais de Xoel López. Os Esquizos foron tamén a resposta elegante á música dos 90. Tiñan os ollos postos en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, xogaban co glam, a psicodelia, o hard rock e as letras provocadoras. Las letras tenían un punto muy hedonista. Claro, de 17 años, 18 años, pues hablan de sexo, de drogas, de rock and roll y de chicas y de pasarlo bien. Lo pensábamos mucho más allá, no nos daba la cabeza para mucho más. Editaron 2 EPs, o primeiro con Subterfuge, un selo aínda nas catacumbas da música independente. Andaban á procura dunha imaxe total. O caso era pintar, entón no que houbera, ou no escenario, ou no bombo, ou na roupa, ou no corpo deles, a cousa era pintar. O último concerto deron no ano 92 no Praia Club. Agora prepárase un documental, Mus Rompilo redita os 2 EPs e ademais temas inéditos. Este outono volven os Esquizos. Volven e están con nós. Hola Pedro, como estás? Hola, ¿qué tal? Que novos, estabades aí nese clip, non? Que sacamos do arquivo da tele. Sí, debíamos de tener unos 15 años, 16 años. 15 anos. Sí. Como se ve co tempo? Lembras esa grabación, ese momento no que grababades o clip? El videoclip, sí. Bueno, quizás éramos algo más mayores ahí. Igual teníamos 17 años, porque era cuando sacábamos el primer EP. Y sí, bueno, ese vídeo de hecho nos lo hizo la misma persona que ahora edita esta recopilación, que es el dueño de Más Rompilo, que es Marcos Collantes, un chico de Coruña. Bueno, Pedro, mentras que está de moda que algúns grupos novos saquen LPs, agora, non, vinilos, vos facedes o contrario, sacades o disco en digital. Contanos un pouco que pasou, porque este era un disco que tiña que ter saído cando vos disolvestes, non? Algo así. Sí, estábamos a punto de grabar el primer LP, porque habíamos grabado EPs que son de 4 canciones cada uno, y lo íbamos a grabar con Subterfuge en el año 92, y ahí se deshizo el grupo. Entonces quedó ese tercer LP que no grabamos, y ahora surgió la idea. Y bueno, siempre fuimos un poco a contracorriente, pues había que sacarlo esta vez en CD. Ya habíamos hecho vinilo y creo que tocaba hacerlo en CD esta vez. Bueno, en todo caso, falábamos de que teñades 2 EPs, non? O primeiro do 91, o segundo que sacastes cando xa estabades disoltos. Sí. En este disco que se vai chamar Esquizos 1988-1993, que vai haber? Están os 2 EPs, non? Sí, están los 2 EPs. Están también algún tema inédito que salió en alguna recopilación de Subterfuge de la época y 2 directos en Pontevedra, 2 canciones en directo. Contanos o da discográfica, porque conservades ese camiño xa feito, non?
É unha discográfica de Madrid, pero de orixe galega. Sí, sí. Bueno, eso, más que un pilo, está de alguna forma relacionada con el grupo, con los Esquizos, porque ellos son de Coruña, aunque están en Madrid, y habían vivido aquello de una manera muy cercana, ¿no? Y fue como un caldo de cultivo generacional que todos nos unimos y de alguna forma pues ahora se han unido sus puntos, la discográfica y nosotros, ¿no? Por otro lado. A idea do regreso de quen foi, Pedro? Pues de alguna manera se estaba gestando por parte de periodistas, de fans y de amigos del grupo, pues estaban incidiendo en que deberíamos de sacar esta reedición, ¿no? Para que al menos en formato digital pudiéramos escuchar esto. Y fue más que nada esto, más que nosotros, porque tampoco teníamos idea de hacerlo, ¿no? Pero bueno, al final nos han empujado y aquí está. Ademais, ven cun documental baixo brazo, non? Porque vai estar acompañado de eso, de todo un documental sobre o que foi ese fenómeno que durou 5 anos, pero que segue hoxe recordándose. Sí, pues por la misma razón que te comento. También ha sido gente de fuera del grupo, nosotros no hemos tenido mucho que ver en ello, con lo cual es más bonito si cabe, ¿no? Y sí, de hecho se está filmando en estos momentos, ya hay parte del documental, que este sábado 16 en la FNAC adelantaremos algo de él. Y sí, la verdad es que es una ilusión que se haga. Que eran os Esquizos, Pedro? Porque ao mellor chegastes nun momento, non sei se incluso adiantando vos os tempos, non? Estabades ao final da movida viguesa, a movida xa estaba pois case que morrendo, non? Antes dos indies que viñeron despois, entón estivestes aí, non sei se fora de tempo ou non? Sí, fue un impasse ahí en la movida se grababa con multinacionales casi al final y que los indies también así. Nosotros estábamos en un campo ahí en tierra de nadie, ¿no? Y se hacía de una manera muy artesanal y era de alguna manera muy underground, ¿no? Porque casi sacábamos nosotros los EPs, era un proceso muy artesanal y que hacíamos nosotros mismos y de alguna manera contracorriente, supongo, porque no había un circuito formado, lo hacíamos todos nosotros. O que sí é certo é que a xente que vos coñeceu, falabas antes deses fans que están aí incondicional, que vos obrigaron a volver, e hai outra xente que vos van descubrir agora e non só a nada bello, é o máis curioso. No, supongo pues sigue estando vigente ese sonido porque se sigue haciendo, ¿no? La música de garaje o los Stooges o los MS5 siguen sonando, ¿no? La gente que le gusta el rock and roll sí, le sigue gustando música con guitarras y con ciertas influencias, ¿no? De esa época. Bueno, que sí é certo que despois dos Esquizos houbo vida, non? Ti estiveches en solitario, non? Estiveches tamén con Comic Muffin, Antonio Astray tamén fixo os seus proxectos, e non sei se a mala noticia que isto non é un regreso, non? No es un regreso, no. Simplemente es recopilar estas canciones que habían salido en formato de vinilo y tenerlo en digital, ¿no? Nosotros tenemos nuestros proyectos, Astray tiene el suyo con los Espirituosos y yo tengo el mío también, que saldrá en un par de meses, supongo, este invierno. Y no es una vuelta del grupo. Esto presentas, antes contábalo, na FNAC o sábado 16, non vai haber directos? Habrá un directo, sí, seguramente cuando presentemos el documental de los Esquizos, que será hacia diciembre o enero, y haremos un par de bolos seguidos en Coruña, ¿no? Solo algo muy exclusivo en nuestra ciudad y no mucho más. Tédelo moi claro como vai ser ese regreso, non? Pedro, moitas grazas por estar con nós. Falaremos dese novo traballo que traes ti, pero xa a marxe dos Esquizos. Unha aperta. Un placer.